Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Jesús Chavarría y ya estamos en un nuevo episodio de You Rocket. Y como ustedes habrán dado cuenta, está conmigo la linda Jackie. ¿Cómo estás, Jackie? Muy bien, muchas gracias. ¿Y tú, Chucho? Pues bien contento. Más allá de que el tema del que vamos a hablar, la verdad es que nos gusta mucho. También tiene que ver con que volvimos a caer aquí a Ginos East. Estamos aquí sobre Avenida Reforma y estamos probando las costillas de brontosaurio. Que aparte va muy ad hoc con lo que vamos a hablar. Sí, la verdad es, y fue pura coincidencia, ¿no? Sí, la verdad Porque, es que no fue planeado. Venimos a descubrir aquí que ya las tienen y pues resulta que estamos probando las costillas de brontosaurio y aparte pues vamos a hablar de la nueva película de los estudios Aardman. La nueva película de los estudios Aardman, que si muchos no saben qué estudios son, que estaría raro, son los que hicieron Wallace y Gromit o Chicken Run, bueno, Pollitos en Fuga, tienen muchas otras películas, Ascension, El Cordero, tienen muchas otras cosas que han hecho, pero son conocidos porque Nick Parker ha sido uno de los mayores ganadores de premios de la Academia por películas stop motion y es un arte de verdad que ha perfeccionado a lo largo del tiempo y creo que si mencionamos de las mejores películas de stop motion, creo que varias de las de él están dentro de esta lista. Sí, tendrían que estar, definitivamente. Sí. Lo que hicieron con Wallace y Gromit, que son personajes célebres, ¿sí? Ya de por sí es un ícono dentro de la historia de esta técnica de animación. Que además, si vamos a rastrear los antecedentes, había que llegar hasta Ray Harryhausen, que es el gran maestro de la animación en claro, cuadro por cuadro, ¿no? Sí. Del stop motion. Si ustedes quieren checar, ya un día hablaremos a fondo de lo que es Ray Harryhausen, que realmente obvio, lo merece, ¿no? Totalmente. Pero en este caso, los estudios Aardman nos han entregado pequeñas joyas, que fíjate, ahorita me acordé de una de sus películas muy buenas, que es la de Wallace y Gromit, una de las últimas que hicieron, y que tuvo una excelente traducción del título al español, sí, aunque no lo crean, que es la película de La Guerra de los Vegetales. Fue muy buena. O sea, tradujeron muy bien el título, es mejor que el original. Es mejor. Y el título al español fue muy acertado, se llamaba La Guerra de los Vegetales y quedaba ideal para Wallace y Gromit. Pero bueno, sí, ahora vamos a hablar de la más reciente obra de Nick Park, que es el gran perpetrador, uno de los grandes perpetradores de estos estudios Aardman, y que se llama El Cavernícola. El Cavernícola. Y que afortunadamente, antes de que se nos olvide, llega a la cartelera nacional con la posibilidad de verla en su idioma original y con subtítulos en español, y también doblada al español, como muy bien saben hacerlo aquí en México. Claro, porque además una cosa que hay que recalcar es que las películas de animación per se son concebidas como películas para niños, pero no todas las películas de animación son para niños. Hay películas que tienen un tema un poco más adulto y que los adultos lo comprenden de otra manera. Y las películas stop motion no son la diferencia. La verdad es que, sobre todo las de Aardman, tienen esta característica. Y en inglés tienen las voces, creo que son voces privilegiadas y además son voces de personas que siempre han hecho personajes como de época, como que no los tenemos en un personaje actual, porque están varias actrices de Game of Thrones, está Tom Hiddleston, entonces más o menos. Sí, o sea, es un poco a la hora de seleccionar las voces de este tipo de películas, generalmente allá con los amigos gringos, es que de alguna manera buscan que haya un vínculo del actor con el personaje, ya sea de físico, como de la vitalidad del mismo personaje, o en este caso como del tipo de personajes que han estado interpretando a través de su carrera. Y eso es lo que nos encontramos con esta película. Y de verdad, aprovechen y vayan, y si ustedes no van a llevar niños, porque obviamente si vas a llevar niños es mejor ir a ver doblada, que está muy bien hecho el doblaje. Claro. Pero si no, vayan a verla con subtítulos en español y su idioma original, ¿no? Realmente vale la pena. Ahora hablemos propiamente de qué trata esta película, ¿no? El Cavernícola, ya dijimos el nombre, El Cavernícola es una película que empieza mostrándote un ambiente de la época de las cavernas, obviamente, y se va como a una historia muy clásica de la lucha de tribus, pero muy ad hoc a este año. Esta lucha de tribus se hace en un partido de fútbol, en un como mundial. Exacto. Hay ahí aprovechan el escenario prehistórico para replantear cómo de alguna manera fue que se creó el fútbol. Exacto. Básicamente. Y después cómo esto redunda en distintas generaciones de esta misma tribu donde se supone que se gestó esta práctica, ya reinterpretada por otros que vienen de la nueva era, que son los de la era de bronce. ¿No? Es un choque de alguna manera ahí entre el avance de la civilización
en donde el fútbol se interpreta de algún modo, lo cual se convierte en la primera gran metáfora de la película. Exacto. Que además, digo, una de las cosas que yo noté es que no se ve la diferencia. En el mismo ambiente conviven la era de piedra, la era de bronce y un poco ya de lo medieval, sobre todo en los estadios en donde es presentado, se parecen mucho más medievales, pero no brinca con la historia. Sí. Se presta justo a lo que iba, es a cada uno de los guiños que le quiera hacer y a cada una de las metáforas para con respecto a la película y a la trama en sí. Sí, y como una especie de homenaje, sátira del fútbol soccer. Exacto. ¿No? Se recurre a ciertos elementos que obviamente pueden saltar ya en una cuestión cronológica, porque a final de cuentas estamos hablando de una película de ficción, una fábula en donde hay todos los elementos incluidos y en el cual se toman muchísimas libertades, obviamente. Entonces, pero sí queda muy claro que se trata entre esta época prehistórica, la llegada de la era de bronce y obviamente esta avasalladora civilización que irrumpe en el entorno natural y seguro de esta tribu de cavernícolas es la que lleva su propia interpretación del fútbol. Exacto. ¿No? Que nos lleva como a conectarla con todo lo que tiene que ver con el fútbol soccer actualmente y que eso es lo más interesante. Claro, creo en la que película, esa manera. ¿no? En la película vamos a encontrar desde una exposición de lo que significa el haber convertido el fútbol en un negocio, el utilizar el fútbol como una manera de manipulación social, ¿no? Porque también para eso es parte de la creación de ídolos rodeados del glamour y mimados y sobrados a la hora de meterse a la cancha. Invencibles. O sea, es esta venta. De hecho, creo que es una película que tendrían que ver los del Cruz Azul, ¿no? Porque en realidad a nuestros héroes, a nuestros protagonistas, el gran problema que tienen es que les ve de que tienen la idea de que van a perder siempre. Sí, porque además es este clásico momento en el que entrenan en canchas que no son tan aptas para entrenan en terrenos, como mucho lo hemos visto en algunas otras películas alusivas al deporte, que tienen menos probabilidades por las condiciones en las que porque se encuentran. Porque al final de cuentas los otros tienen todo el ámbito profesionalizado y vendido y con mucha cuestión económica invertida, y ellos no tienen esas posibilidades y se tienen que arreglar para lograr ganarles a los otros. Pero además el peor obviamente de sus enemigos es la cuestión mental. El pensar que ellos están destinados a perder siempre y es a lo que tienen que enfrentar. Por eso les decía, los que saben de fútbol sabrán a qué me refiero con eso. ¿No? Digo, y entonces la película empieza a replantear todo esto, pero al mismo tiempo reivindicando el deporte en su sentido básico, sí. en lo que a final de cuentas es el espíritu que impulsa esta práctica, el espíritu deportivo, el espíritu de respeto, sí. y de superación personal a través del enfrentar a un rival al que no tienes que sobajar ni humillar, ¿no? Creo que por ahí va como el mensaje principal, que es muy sencillo y muy acorde para los niños. Pero todos los que estamos alrededor entendemos todos estos guiños que tienen que ver con la cuestión del dinero e incluso también la reivindicación femenina. Sí, también. ¿No? El hecho de que los deportes en sí no están hechos para las mujeres, esa atadura que nos habían puesto como de que no puedes igual que los hombres. Totalmente, va de acuerdo, y también digo, ya es tal vez un poco por la época que vivimos ya. Sí, ¿no? Se vuelve un poco este empoderamiento que estamos viviendo actualmente en todos los sentidos. Claro. Y la verdad es que la película logra tocar todos estos temas, acomodarnos de manera muy simpática dentro de la historia. Incluso el rollo de las trampas, ¿no? Del recurrir a ciertas trampas para que las cosas puedan funcionar dentro del mismo partido de fútbol. También creo que hay un rollo ahí que logra sacarlo de las fórmulas acostumbradas de las películas animadas. Claro. ¿No? Porque nuestros personajes no son precisamente los más virtuosos. No. Ninguno de ellos, ¿no? Y no abusan tampoco de convertirlos totalmente como en una especie de víctimas. No, claro. La verdad es que me parece que la película se disfruta muchísimo, es muy inteligente, sin ser precisamente compleja, por lo cual los niños también lo van a disfrutar y tiene el encanto del stop motion. Ahora, hablemos del stop motion, ¿no? Claro, el stop motion, digo, la técnica sí está basada en stop motion y es esa técnica que ya les había contado, que la ha ido mejorando con el paso del tiempo.
pero tiene ciertos retoques digitales que ya se ha hecho más. Bueno, actualmente al stop motion y al claymation se hace un retoque digital en el cual se mejoran algunas cosas, sobre todo técnicas de animación que a veces el stop motion no te permite hacer. Digamos, barridos y cosas así, para que se vea más continuo un movimiento dentro de una animación. Y bueno, obviamente en lo que más ayuda el retoque digital es en efectos especiales y en efectos visuales, sobre todo en ambientes, que los ambientes tienen que quedar muy bien, porque digo, no puedes manejar muy bien la iluminación y eso a veces en los sets de stop motion. Solo un Y problema. el retoque digital lo logra y lo hace de una manera increíble. A mí me fascinó, de verdad, la técnica es muy buena, porque digo, además poner a unos personajes de stop motion a jugar fútbol era algo que lo tenían difícil. Sí, y que la verdad también utilizan un humor muy inglés, obviamente. A mí me parece que es muy claro. Y además juegan con esta idea de la transgresión del propio deporte, ¿no? Sin alargarlo demasiado. Sí hay algunas cosas que a mí me saltaron en cuanto a su propuesta dentro de digamos, las reglas del universo en que se plantean. Sí. La película sí tiene algunas transgresiones con respecto a sus propias reglas o su propio universo, que terminas tú dejándolas pasar de largo porque es mucho más fuerte el encanto de la historia y lo bien desarrollada que está. Pero sí hay cosas que te saltan ahí un poco. De pronto, pues la idea de que haya conejos ahí en esta historia, que además los conejos son importantes. Claro. Y no sean conejos prehistóricos, ¿no? Y estás en una época prehistórica. Entonces, bueno. Pero me gusta mucho la manera en que en el mismo diseño retoman todos los elementos futboleros. Uh-huh. ¿No? Están ahí de distintas maneras cuando tú empiezas ya a entender qué tipo de universo es el que plantean y qué papel juega el fútbol dentro de este universo. Es entonces que empieza todo a caer en su lugar. Exacto. Yo creo que al final la película es muy divertida, tiene chistes demasiado, que son de pronto muy simples, pero al mismo tiempo tan manejados al estilo tan clásico, al estilo inglés, exacto, que terminan funcionando, no importa que algunos de ellos ya te los sabías, ¿no? Yo creo que los que son fans del fútbol la van a disfrutar muchísimo. Sí. Y yo diría que aparte, digo, ahora que se habla de, ¿no?, esta famosa frase, ¿no?, de que el rugby es un deporte de salvajes jugado por caballeros y de que el fútbol es un deporte de caballeros jugado por salvajes, no podía estar más ad hoc que en esta película. Digo, nada más hay que analizarlo un poco a qué se refiere esta frase. Claro. Y creo que queda muy de acuerdo con esta que se llama El Cavernícola y que no es la de Ringo Starr, ¿eh? O sea, no, es nueva. Está nueva, porque seguramente a lo mejor algunos lo relacionarán con aquella que es muy divertida también. Es muy divertida también. Es toda una curiosidad. Esa del Cavernícola. Ah, y un elemento más. La mascota. Háblales de la mascota. La bueno, mascota pues yo iba a hablar es muy otra divertida, cosa. tiene varios chistes que son muy divertidos. Creo que es quien se lleva la mayor parte de los chistes, la mascota, porque no son chistes hablados como tal, aunque sí tiene como un cierto diálogo, que además la voz, para los que no saben, la hace justo el director. Sí, Nick que suele Parker, darse ese que truco. suele darse eso, digo, también es la voz de Gromit y eso, pero bueno, ese de Sean, de varios otros, pero ya ahora que diga Chucho. Ahora que mencionaste eso también, creo que son de los mejores momentos precisamente de la película porque se especializa, el director se especializa mucho en la comedia muda, digamos, ¿no? Uh-huh. Donde no hay diálogos. Digo, lo vimos en la de la oveja Shep, por ejemplo, es una chulada y la protagonista es una oveja que no habla, ¿no? En realidad, cuando hay, Gromit no habla. No solo algunas cosillas ahí de ruidos. Entonces, se especializan mucho en eso y esos pequeños detalles están durante toda la película. Sí. ¿No? En la película son esos momentos donde no hay tantos diálogos que te hacen todavía mucho más divertida. Nos muestra las posibilidades que tiene la técnica de animación tradicional, sino lo conceptual que te pueden dar estas otras. O sea, hay quien podría pensar que la animación 2D o el stop motion ya es old school y ya no rifa o ya no está vigente. No. Te ofrece múltiples posibilidades porque a final de cuentas es una herramienta para una propuesta artística. Completamente. Y esta película, que es de entretenimiento, lo hace muy bien y llega en un año mundial de fútbol. ¿Qué más quieren? Y además hace un poco de crítica, entonces está súper padre, la verdad. Se me olvidó lo último que iba a decir, ya me acordé. ¿Se acuerdan ustedes todo lo que tiene que ver con los picapiedras, en donde trasladan elementos, o sea, como que los animales los vuelven herramientas y todo esto? Aquí también hay mucho de eso y lo hacen bastante bien. Obviamente te refieren a ese concepto tradicional. Exacto. También los picapiedras son un clásico y una joya también. Hay que hablar un día de esa serie y todo lo que hay alrededor.
pero también esos pequeños detalles están aquí. La película, si algo tiene tal vez en contra, es que es demasiado simple. Sí, pero probablemente, digo, no es una película que se esté promocionando como el gran blockbuster previo al mundial, sino simplemente es una película que sale para mostrar un poco también la importancia del fútbol para los ingleses, sobre todo, y pues por mostrar también la técnica, para no quedarnos Yo creo sin algo así. Que quizás no le hubiera caído mal un poco más de complejidad en algunos aspectos. Probablemente. Sin embargo, creo que esta sencillez de la que hablo se convierte en una virtud en las manos de este director, de los estudios Arman y de la técnica, y gracias a la técnica que manejan, ¿no? Completamente. Bueno, yo creo que ya hay que irnos de aquí. Ya hay que irnos, hay que terminar de comer. Hay que acabar Vengan aquí a Chinos a probar las costillas de brontosaurio, la verdad lo merecen bastante. Y pues nada, vean la película, vayan a ver el cavernícola. Vayan a ver el cavernícola, la verdad es que vale la pena. Nos vemos pronto. Adiós. Bye.